Vamos a la palabra, a Primera de Timoteo, capítulo 6, 11 y 12. Dice así: Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Hoy vamos a seguir compartiendo acerca de la batalla de la fe, que es la batalla de los creyentes, la batalla de los hijos de Dios. Estuvimos compartiendo anteriormente acerca de la victoria de Cristo, acerca de cómo Jesús enfrentó a Satanás en la cruz del Calvario. Lo que Jesús vino a hacer fue una obra espiritual. El ser humano natural solamente percibe la parte de la carne de la obra de Cristo, pero no percibe la parte espiritual. El apóstol Pablo decía, de aquí en adelante, después de haber conocido a Cristo, dice, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Hubo gente que conoció a Jesús en la carne, pero nunca lo conoció en el espíritu. Hoy en día mucha gente conoce a Jesús en la carne, pero no conoce a Jesús en el espíritu. Entonces, se ve todo aquello que en forma natural se podía ver, pero no se ve, ni se percibe, ni se comprende lo que no se podía ver, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Entonces solamente se ve la parte de la carne, aquel Jesús, aquel hombre clavado en una cruz, derramando sangre y lágrimas como lo presentan. Y mucha gente conoce a Jesús, pero lo conocen solamente según la carne. Pero nosotros necesitamos conocer a Jesús ya no según la carne, sino según el Espíritu. Es muy diferente. Tenemos que pasar a ese nivel espiritual, porque el conocer a Jesús según la carne no me trae ningún beneficio a mí. Amén. Si yo solo conozco a Jesús según la carne, eso no me trae beneficios, porque no me trae los beneficios espirituales, que es lo que yo necesito. Hubo mucha gente que caminó con Jesús, estuvo en la casa donde Jesús estaba, estuvo en la plaza donde Jesús estaba, inclusive lo oyó hasta hablar y solo lo conoció en la carne. Y no obtuvieron los beneficios espirituales de Jesús. Pero el asunto es espiritual. Y cuando Jesús vino, Él vino a enfrentar, a pelear una batalla espiritual. Y esa fue su obra. Él vino a vencer fuerzas espirituales de maldad que estaban dominándonos a nosotros, que habían tomado dominio y posición y posesión de la humanidad. Y por eso Jesús vino a salvar lo que se había perdido, la humanidad que se había perdido. Y Él vino a rescatarnos a nosotros de las fuerzas de maldad. Y pasaron cosas muy tremendas en aquel enfrentamiento de Jesucristo, porque Jesús se enfrentó a Satanás cara a cara allá en la cruz del Calvario y en toda su experiencia de sufrimiento y padecimiento. Y la gente miraba lo que sucedía, pero no entendían, muchos no entendían y prácticamente nadie entendía, ni siquiera los discípulos, ni siquiera los 12 discípulos entendían lo que estaba pasando ese día ahí en la cruz, al punto de que después de que Jesucristo fue crucificado, los discípulos, ellos tuvieron una decepción y algunos de ellos dijeron, ya hoy es el tercer día que esto aconteció y nosotros esperábamos que Él era el que nos iba a redimir a nosotros, que iba a redimir a Israel. Pedro alistó el barco, sacó la red otra vez y dijo, muchachos, aquí se acabó todo, yo me voy a pescar otra vez. Cuando había dejado la barca y había dejado la red y había dejado todo y volvió otra vez al mar. Y no pescó nada, eso sí. Pasó toda la noche pescando junto con otros que lo acompañaron y no pescó nada, porque no tenía que seguir en eso. Jesús lo había llamado para que fuera pescador de hombres. Vengan y yo los haré pescadores de hombres, síganme. Porque ellos solamente percibían hasta el momento según la carne y no entendían lo que estaba pasando en la cruz del Calvario. Jesús tuvo que quedarse con ellos después de la resurrección, 40 días explicándoles y enseñándoles qué era lo que había sucedido. Que el reino de Dios había venido, que el reino de Dios había vencido al reino de las tinieblas y que se había acercado a la humanidad y que se había abierto una puerta, una oportunidad para pasar de un reino al otro.
para pasar del reino de las tinieblas al reino de la luz, y que ya no teníamos que seguir bajo el dominio de las fuerzas del mal, del diablo, de Satanás y sus demonios, que habían tomado posesión de la humanidad. Y espiritualmente sucedieron tantas cosas, cosas tan tremendas. A las 12 del día, cuando Jesús estaba en la cruz, toda la tierra se oscureció. Dice que el sol se oscureció y la tierra se cubrió de tinieblas desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde. Y dice así la palabra que un centurión, cuando vio que todo aquello sucedía, dice que cuando él vio ese espectáculo, así lo dice, fue un espectáculo, hermanos. Se oscureció, toda la tierra se llenó de tinieblas y el sol se oscureció. Porque fue tal el impacto de lo que espiritualmente estaba pasando, que aún la creación, aún la naturaleza fue impactada por lo que espiritualmente estaba sucediendo. Aún el sol se oscureció, aún la tierra se cubrió, porque espiritualmente estaban pasando cosas tremendas que marcaron un antes y un después, un antes de Cristo y un después de Cristo. Nosotros estamos viviendo en el mejor tiempo, en el tiempo de la victoria. Estamos viviendo en el tiempo del reino de Dios, en el tiempo de la victoria de Cristo, en el tiempo de la ganancia, en el tiempo donde las fuerzas de las tinieblas ya fueron vencidas, ya fueron derrotadas, porque Cristo venció en la cruz del Calvario. Y ese día, mientras Jesús estaba en la cruz, venciendo el poder de las tinieblas en la raza humana, habiéndose encarnado Él, y venciendo el poder y el dominio de Satanás, que estaba en la carne del hombre. Y por eso Jesús se había hecho carne, para enfrentar ese poder y esa fuerza en sí mismo. Y mientras Él estaba venciendo, en el cielo estaba siendo transferida la victoria de Cristo. La victoria que Cristo tenía sobre Satanás en la tierra estaba siendo transferida al cielo. Y en ese momento, Miguel y sus ángeles, dice la palabra, recibieron ese poder y esa autoridad, y Satanás y sus demonios no prevalecieron contra Miguel y sus ángeles, y fueron arrojados abajo y derrotados y vencidos. Fue tal lo que sucedió, fue tan grandioso lo que pasó, para traer los beneficios espirituales de la obra de Cristo a nuestra vida. Para que usted hoy, usted y yo, podamos creer en Jesucristo, podamos recibirlo en nuestro corazón, podamos pasar de muerte a vida, podamos ser libertados del poder de Satanás y trasladados al reino de Jesucristo, y que ya no reine más Satanás a través del pecado en nuestra vida, sino que ahora reine Cristo en nuestro corazón, y que el reino de Dios ya no solamente sea un asunto que se ha acercado, sino algo que ya está en mí, que ya está en usted. Porque en un momento dado Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y Juan el Bautista dijo, antes que Jesús, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. Y Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado, pero solo estaba en Jesús. Pero después de que Él fue a la cruz del Calvario y Él derrotó aquel poder de Satanás en el corazón del hombre, eso que se llama pecado, cuerpo del pecado, entonces Él hizo una obra preciosa, una obra poderosa para liberarnos a nosotros, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, que el poder del pecado no lo lleve a la muerte eterna, sino que creyendo en Él, teniendo fe en Jesús, pasemos de muerte a vida y seamos liberados de ese poder interno, y que ya no reine más Satanás en el corazón, sino que sea Cristo ahora el que reine en nuestro corazón. Por eso es que lo recibimos a Él como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como el Rey de nuestra vida, para que ya no sea más Satanás el que gobierne, que ya no sea más el pecado el que gobierne, sino que ahora es Cristo el que gobierna en nuestra vida. Y gloria a Dios por todos los que hayamos tomado la decisión de entregarle nuestro corazón a Cristo. Pero si usted no le ha entregado su corazón a Cristo, yo le digo que es la mejor decisión que usted puede tomar. Pasar de muerte a vida, ser liberado del reino de las tinieblas, del poder del pecado, del poder de Satanás, y entregarle su corazón al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Fueron cosas tremendas, las cosas que pasaron en la cruz del Calvario. La obra de Cristo es algo tremendo, tremendamente poderoso. Y eso es lo que nos tiene aquí hoy, amén. La obra de Cristo. Y Él está aquí esta mañana. Y esto que estoy hablando es su palabra, es su verdad. Yo no estoy hablando por mi propia cuenta. Lo que yo estoy hablando son las palabras de Dios. Es lo que realmente ha sucedido. Les estoy diciendo la verdad. Yo no les estoy hablando a ustedes de una religión.
Yo les estoy hablando a ustedes del Dios vivo, de la obra de Jesucristo, de la obra salvadora. Hermano, la religión a nadie va a salvar. Ni aunque usted diga yo soy cristiano y si lo que tiene es una religión y no tiene fe en Cristo, usted no tiene nada. Porque no ha pasado de muerte a vida. Pero si usted tiene a Cristo en su corazón, usted tiene la vida. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Y eso es todo. Nada más. La batalla de la fe. La batalla de la fe es la batalla de creerle a Dios. Cierre sus ojos un momento. Y juntos yo quiero que hagamos una oración esta mañana. Con su boca, todos juntos. Dígale al Señor, Señor Jesucristo, gracias por lo que hiciste por mí allá en la cruz. Yo creo en lo que hiciste y esta mañana yo abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Esta mañana, trasládame de las tinieblas a la luz admirable. Pásame de muerte a vida. Yo creo en ti, Jesús. El diablo está derrotado y no puede impedir que hoy yo sea salvo por la obra de Jesús. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Amén. Gloria a Dios. Esa es la puerta de entrada para Jesús, a nuestro corazón. 1 Timoteo 6, 11 y 12, que acabamos de leerlo, nos habla acerca de la batalla de la fe, y la Biblia aquí en este pasaje nos enseña que creerle a Dios implica una batalla permanente de los hijos de Dios para no ser influenciado por las mentiras del diablo. Porque dijimos que el diablo fue derrotado en el cielo, fue echado abajo a la tierra. Jesús dijo, yo lo vi caer como un rayo. Jesús tuvo una visión profética antes de que eso sucediera. Y él dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Y eso sucedió cuando él lo enfrentó en la cruz del Calvario. Y cayó aquí a la tierra, junto con todos sus demonios, derrotado, con la cabeza aplastada. Y nosotros los que hemos creído en Cristo, dice la palabra, en el cielo fue vencido, y en la tierra nosotros también lo hemos vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio. La sangre del Cordero que fue derramada para perdón de nuestros pecados. Y la palabra de Dios que es la verdad. Nosotros lo hemos vencido. Pero no podemos ignorar que Él está en la tierra. Un día será lanzado al lago de fuego y azufre porque el juicio de Satanás se realizó en la cruz del Calvario. Jesús lo dijo. Y Él ha sido condenado. El castigo aún no lo ha recibido completamente. Lo va a recibir. Pero de momento tenemos que saber que Él está en la tierra hasta el tiempo que Dios ha determinado. Y nosotros como hijos de Dios estamos aquí en una batalla de la fe. En una batalla donde nosotros debemos creerle a Dios, creerle a su palabra para mantenernos y vivir victoriosos. En la victoria que ya Cristo ganó, que ya nos dio. Nosotros ya somos victoriosos en Cristo. Ya somos ganadores, más que vencedores, dice la palabra. Para no ser influenciados por las mentiras del diablo. Esa es nuestra batalla, creerle a Dios, creerle a su palabra. Creer que Jesús prometió que hoy Él estaría aquí y que Él está aquí. Amén. Diga, Jesús está aquí. Así es. En el versículo 11 ahí de Timoteo 6:11, dice la palabra, tú, hombre o mujer de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Hay cosas de las cuales nosotros debemos huir y hay otras cosas que nosotros debemos de seguir o perseguir. Huye de estas cosas, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, y es que venía hablando de las falsas doctrinas, de las falsas enseñanzas, del falso conocimiento, del cual dice que nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disensiones, todas esas cosas. Y nosotros tenemos que huir, tenemos que correr, huir de todas estas cosas. Huye de estas cosas, hombre y mujer. Huye de estas cosas. Huya de las falsas doctrinas, huya de las falsas enseñanzas. Huya de aquellos que no enseñan las cosas conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Escape, huya. Huya de todo aquello que lo lleva a usted a las contiendas, a los pleitos, a las disensiones, a todo eso. Huya, pero siga la justicia, el hacer lo recto, lo correcto. Siga la piedad, siga el amor de Dios, siga el amar a los hermanos, siga el hacer lo bueno, siga la fe,
el creerle a Dios. Siga el amor, la paciencia, siga la mansedumbre. Eso sígalo. Pero huya de pleitos, huya de contenciones, huya de disputas necias, como dice ahí la palabra. Escapemos de todo eso, huyamos de eso y sigamos lo otro. Sigamos lo que es de Dios, persigamos lo que es de Dios. ¿Cómo? A través de la batalla de la fe, creyéndole a Dios. Así es como escapamos de una cosa y perseguimos lo bueno, lo correcto. No podemos ignorar que estamos en una batalla que se llama la batalla de la fe. Y necesitamos saber qué es la batalla de la fe. ¿De qué se trata la batalla de la fe? Y dice la palabra, y ahorita vamos a ver, que en esta batalla se requiere fuerza y se requiere poder para resistir y estar firme y ser un vencedor. ¿Quién se enfrenta en una batalla con debilidad, desarmado? Nadie va a una batalla de esa forma. Todo el que va a una batalla se prepara para la batalla, ¿verdad que sí? Y en aquellos tiempos no era como ahora, que ahora son misiles y cosas de ese tipo, sino que en aquellos tiempos las batallas eran cuerpo a cuerpo, batallas con armaduras. Los soldados se preparaban con sus armaduras primero para protegerse y se preparaban con sus armas. Vamos a Efesios capítulo 6. Usted y yo estamos en medio de una batalla. Y en medio de una batalla uno tiene que resistir para poder estar firme y permanecer. ¿Qué necesita uno en una batalla para poder estar firme y resistir? Uno necesita fuerza y uno necesita poder. ¿De dónde va a provenir esa fuerza y ese poder? Es lo que vamos a ver aquí, porque estamos hablando de una batalla espiritual, la batalla de la fe. Dice Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Cálcense los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomen el escudo de la fe con que puedan apagar los dardos de fuego del maligno, y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Empecemos ahí en el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y fortalezcanse en el poder de su fuerza. En esta batalla de la fe en la que nosotros estamos, solamente funciona el poder y la fuerza del Señor. Ninguna otra cosa sirve. Ninguna otra arma funciona. La única que funciona, la única arma que nos funciona es el poder y la fuerza del Señor. Ninguna arma humana funciona, menos los palos y las espadas. Ninguna psicología humana en esta batalla de la fe no funciona. No hay ninguna arma, no hay ninguna cosa del ser humano que funcione en esta batalla. La única arma que nos va a dar a nosotros la fuerza y el poder es la armadura que proviene de Dios. Hay una armadura que Dios ha provisto para sus hijos, los que estamos aquí en la tierra y que hemos creído en Él. Él nos ha provisto de una armadura para que nosotros tengamos todo lo necesario, todo lo suficiente para tener fuerza, tener poder y poder resistir y estar firmes hasta el último día de nuestra vida y poder perseverar en el camino del Señor. Dice el versículo 11, vestidos de toda, diga toda, la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Solo hay una forma de poder hacernos fuertes en el Señor, y es poniéndonos toda la armadura de Dios. Es decir, no solamente una parte de la armadura, porque nosotros estamos en una batalla, y si un soldado no se pone toda la armadura de Dios, podría ponerse todo de aquí para abajo, pero si no se pone
el casco, el yelmo, entonces su enemigo lo podría herir y lo podría matar a través de su cabeza descubierta. Por eso tenemos que ponernos toda la armadura de Dios. Ahora, ¿estar firmes contra qué? Acechanzas. Aquí necesitamos conocer nosotros dos cosas. Primero, ¿quién es su adversario? El diablo. Eso es lo primero que nosotros tenemos que saber en esta batalla. ¿Quién es nuestro adversario? Segundo, ¿cuáles son las armas de nuestro enemigo? Saben que dice la Biblia que con ingenio se hace la guerra. Esos generales de los ejércitos, ellos tienen que ponerse a pensar cómo es que van a hacer la guerra, cómo es que van a ir a la batalla. Tienen que conocer cuáles son las armas de su enemigo. Esas son dos cosas. ¿Sabemos quién es nuestro enemigo? Es el diablo. Segundo, dice la palabra que sus armas son acechanzas. Tiene que tener bien claro con qué lo ataca el diablo a usted. Si sus armas son verdaderas o no son verdaderas. Si realmente tienen algún poder contra su vida o no. Dice que son acechanzas. Esta palabra acechanzas es una palabra que se traduce igual como maquinaciones, artimañas. Es la misma palabra. En realidad las acechanzas son trucos. Una acechanza no es algo que sea real, sino que una acechanza es un engaño. La definición es esta. Son impresiones sensuales y mentales, conceptos filosóficos o humanísticos, actividad puramente mental relacionada con la vida emocional, solamente en la esfera de la mente. Por ejemplo, visiones mentales, sensaciones, modos de pensar, misterio o misticismo, ecos de misterio religioso, reflexiones psicológicas, pensamientos humanos corruptos, pensamientos irracionales de personas que les falta comprensión, juicios religiosos adversos de parte de aquellos que tienen una deficiente comprensión de la salvación, aquellos que andan juzgando, una gran farsa, una falsificación de algo que no es un hecho. Y los trucos de Satanás obran y funcionan solo en aquellos cristianos que le atribuyen a sus acechanzas realidad y sustancia. Es decir, la batalla de la fe, hermanos, es contra mentiras, es contra humo caliente. Amén. Eso es lo que tiene el diablo, solo humo caliente. Nuestro enemigo es el diablo y sus armas son artimañas. Porque ya Jesucristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Ya está vencido, ya él está derrotado. Entonces, ante los hijos de Dios, lo único que él tiene para tratar de atacarnos a nosotros son acechanzas, son trucos. Y a partir de hace algunos años me di cuenta que no era correcto ese asunto de que a veces se presentan trucos en las mismas iglesias cristianas, trucos de mago. Eso es engaño, lo que sea. Y yo sé cómo se hacen los trucos. No tienen realidad, no son reales. Es un engaño, es tapar, es cubrir la verdad a través de un engaño y hacerle creer a las personas y dejarlos con una laguna mental. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo lo hizo? Así que a nadie se le ocurra traer a nadie aquí a hacer trucos, porque eso es lo que hace el diablo. Así es como él trabaja. Ok, seguimos avanzando. Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Otra cosa que usted y yo tenemos que saber es contra quién no es la batalla. La Biblia dice claramente que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nunca, nunca nosotros como hijos de Dios vamos a tener una batalla en contra de un ser humano. Nuestra lucha no es contra un ser humano. No importa la situación y la circunstancia que usted esté viviendo. Satanás podría estar utilizando a un ser humano para hacerle a usted la vida imposible, para darle un problema, para robarle algo, para maltratarle, para perseguirle. Pero nunca nuestra lucha es contra esa persona. Porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Pero Satanás trata de desenfocarnos a nosotros, los hijos de Dios. Y saben que por eso dice la Biblia que en los últimos tiempos la maldad se multiplicará tanto al punto de que el amor de muchos cristianos, hijos de Dios, se enfriará. ¿Por qué se enfría el amor? ¿Por qué se le enfría el amor a un creyente? Porque Satanás lo desenfoca.
Y entonces comienza a poner el creyente su mirada en las personas y a ver a las personas como su enemigo. Porque ese fue el que me hizo esto, ese fue el que me robó aquello, ese fue el que me dañó. Y esa es una de las trampas de Satanás, desenfocarnos a nosotros del verdadero enemigo que es él, para que entonces comencemos a ver como enemigo al vecino o al compañero de trabajo o a la esposa. Hasta dichos hay sobre eso. La única guerra con la que se duerme con el enemigo, dicen que es el matrimonio. Eso no es cierto. ¿Cuántas veces ha pensado usted que su esposa es su enemigo o su esposo? Y usted está bien con todo el mundo, pero con su esposo, con su esposa, está fea la cosa. Es su enemigo, supuestamente, pero eso no es cierto. Pero Satanás siempre nos quiere llevar a pensar que eso es así, que nuestra lucha es contra carne y sangre. Pero eso no es así. Nunca, nunca para un creyente. Nos pueden hacer cualquier cosa y tenemos que mantenernos firmes en el amor de Dios y seguir amando a las personas y vencer el mal con el bien y orar por esa persona que nos maldijo y bendecir a esa persona, porque mi lucha no es contra esa persona. Amén. ¿Es fácil? No es fácil, pero es lo correcto. Eso es lo que tenemos que hacer. Así es la batalla de la fe. Dice la palabra que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha es contra seres espirituales de maldad que gobiernan solamente en el mundo de las tinieblas. Vean que son los gobernadores de las tinieblas. No gobiernan la tierra, ni tampoco gobiernan en la luz. Ellos solo gobiernan en las tinieblas. Por eso, hermanos, aquí donde nosotros estamos, en este momento, aquí está el pueblo de Dios. Aquí estamos los hijos de Dios. En mi casa es un reino de luz. Aquí lo que hay es un reino de luz. Aquí, ¿quién está gobernando? Aquí está gobernando Cristo, el Espíritu Santo. Amén. Esos gobernadores son gobernadores de las tinieblas, no de la luz, no de la tierra. Porque Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y Él dijo, toda autoridad, después de que Él venció, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y ¿dónde más? Y en la tierra. ¿Quién tiene la autoridad en la tierra? Jesucristo. Acuérdense que antes de ir a la cruz, Jesucristo dijo, viene el príncipe de este mundo. En ese momento Él era el que gobernaba la tierra, Satanás. Pero cuando Jesucristo lo enfrentó en la cruz del Calvario, Él lo derrotó, Él lo venció y lo despojó de su principado. Y Satanás ya no es el príncipe de este mundo, sino que ahora Jesucristo es el Señor de señores, es el Rey de reyes. A Él le fue dada toda la autoridad. Él recuperó la autoridad sobre la tierra. Por eso les digo, nosotros estamos viviendo en el tiempo del reino de Dios. Ese es el tiempo de la victoria. Estamos viviendo en el mejor tiempo por medio de Cristo. Satanás está solamente gobernando en las tinieblas. Fuera, afuera, no en mi vida, no en el cuerpo de Cristo. Él gobierna en las tinieblas. Amén. Se enseña que el diablo tiene poder sobre la vida de los creyentes y eso no es cierto. Nosotros somos los que tenemos poder por medio de Cristo. Yo les doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones, dijo Jesús. Les doy autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada los dañará. Amén. Tome la palabra y aprópiese de la palabra. Versículo 13 dice, por tanto, es decir, por todo esto que estamos hablando, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. En la armadura de Dios está la fuerza y está el poder para resistir en el día malo. ¿Podría un creyente tener un día pesado, un día fuerte a veces? Sí, claro. Precisamente ahí es donde entra la batalla. Porque si todo es color de rosa, entonces ¿dónde está la batalla? Pero si nosotros estamos con toda la armadura puesta, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, entonces cuando nos tenemos que enfrentar a ese momento, nosotros vamos a resistir en el poder de Dios, en el nombre de Jesús, vamos a resistir cualquier circunstancia a la que tengamos que enfrentarnos y cuando acabe todo, porque todo termina, ¿verdad que todo pasa? Toda mala circunstancia pasa. Y cuando todo termina, no terminar tirado en el piso. Porque si todo termina
y uno quedó en el suelo, entonces, ¿quién ganó? Pero por eso dice que nos pongamos toda la armadura de Dios para que cuando lleguen los momentos que tengamos que enfrentar circunstancias difíciles, a través de la fe, a través de toda esa armadura de Dios, nosotros podamos resistir aquel momento en el amor de Dios, en el poder de Dios, en la forma correcta, poder resistir como Jesucristo. Hermanos, tuvo Jesucristo día malo, malísimo, y él tuvo que resistir en el poder del Padre con la armadura de Dios, y habiendo acabado todo, seguir firmes. Amén. La iglesia no es un hospital, la iglesia es un ejército, la iglesia es un cuartel general. Tenemos un departamento de enfermería para curar a los que vienen heridos del mundo y los ayudamos a levantarse, a sanarse, a fortalecerse, y luego entramos en las filas porque somos un ejército. Eso es lo que somos en el Señor. ¿Se imagina aquí si la iglesia fuera un hospital? Todo el tiempo son puros heridos. Eso no es lo que la Biblia enseña. Amén. Cristo vino para salvarnos, Cristo vino para fortalecernos, Él vino para restaurarnos, para que nosotros cumplamos el propósito de Dios. Si alguno necesita ser curado, ser ayudado, ser sanado, estamos para servirles. Pero la idea es que usted se fortalezca en el Señor y que usted sea más bien el que sirve, que usted sea un instrumento de Dios. En la armadura de Dios está la fuerza para vencer el mal con el bien. Ahora, la armadura de Dios, hermanos, bíblicamente tiene el yelmo, casco, para proteger la cabeza. Tiene la coraza para proteger pecho y espalda. Tiene calzado. Imaginémonos unas botas que nos protegen los pies. Tiene el escudo de la fe, que es un escudo grande. Y tiene la espada del Espíritu. Tiene una espada. Nos cubrimos los pies, pecho y espalda, con el escudo, con el yelmo puesto, con viserita aquí, y la espada. Esa es la figura que nos presenta la palabra. Pero cada una de esas partes representa algo espiritual. Cada una de esas partes de la armadura de Dios representa una arma, una protección espiritual. Pero esa armadura de Dios es una armadura defensiva, porque el diablo ya está totalmente derrotado. Es un enemigo 100% derrotado. No crean ustedes que el diablo está un 50% derrotado, no. El diablo está 100% derrotado. No hay nada más que derrotarle. Ya él está completamente vencido. La armadura de Dios es defensiva porque la palabra lo que nos enseña a nosotros es que nos pongamos toda la armadura de Dios para resistir y estar firmes. Si vivimos con toda la armadura de Dios puesta, estamos bien, todo bien, pero de un pronto a otro viene un ataque. Nosotros no andamos atacando al diablo, porque si nosotros somos una nación y tenemos una nación enemiga y vamos y la vencemos y la derrotamos y ya sabemos que están derrotados, no vamos a ir al día siguiente otra vez a atacarla, porque ya están derrotados, ya se rindieron, ya están cautivados. Entonces la armadura de Dios es defensiva. ¿Y de qué nos defendemos? De engaños, de mentiras, de trucos, de falsedades. Es para resistir y estar firmes, manteniendo nuestra posición en Cristo. Recuerde que atacar y perseguir demonios es llamar su atención y caer en su trampa. ¿Escuchó eso? Atacar y perseguir demonios es llamar la atención de los demonios. Por eso es que algunos creyentes se han involucrado en cosas que no convienen, que no son correctas, por ignorar la obra de Cristo y comienzan a tratar de atacar a Satanás, y lo que hacen es llamar su atención. Cuando se dan cuenta lo tienen ahí manifestándose. Es una trampa. Por eso el otro día yo les dije, no caigan en la trampa de estar persiguiendo demonios. Dios no nos llamó a nosotros a eso. Dios nos llamó a nosotros a predicar el evangelio de Jesucristo. Si predicando el evangelio en la calle nos encontramos con el endemoniado de Gadareno, entonces échale afuera a los demonios en el nombre de Jesús y después bendiga al hombre o a la mujer y ayúdelo a seguir en su crecimiento en Cristo. Pero a eso nos llamó Dios, a predicar el evangelio, no a perseguir demonios aquí entre los hermanos. No, si somos el cuerpo de Cristo, somos el templo vivo del Espíritu Santo. Quien mora en nosotros, los hijos de Dios, es el Espíritu Santo, es Cristo en nosotros. Amén. ¿Estamos claros?
Así que no caigamos en esa trampa. Dice Judas, versículos 8 y 9. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Vean ustedes que en aquel tiempo el arcángel Miguel, él estaba defendiendo el cuerpo de Moisés, dice ahí la palabra, pero él no se puso en lo que no debía, a maldecir al diablo. Ya está derrotado, ya sabemos, ya está enjuiciado. Dios no nos llamó a eso. Amén. Si nosotros mantenemos nuestra posición de victoria en Cristo y resistimos nosotros al diablo, la Biblia dice que el diablo huye. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huye. Lo único que nos interesa es que salga corriendo, que huya de nosotros, eso es todo. ¿Por qué huye? Si nos mantenemos en nuestra posición de victoria en Cristo, no tratando de derrotarlo, sino con el conocimiento de que ya está vencido, entonces él se da cuenta que nosotros conocemos la verdad. Él sabe que yo sé que él está vencido. Pero si yo me pongo a perseguirlo, lo que hago es llamar su atención. Entonces él dice: este no sabe lo que a mí me pasó. Este no sabe que ya yo no tengo poder contra él. Todavía cree que le puedo hacer algo. Entonces lo voy a engañar y voy a tratar de hacérselo. Y si la persona cree que le puede hacer daño, por lo menos lo engaña hasta que llegue a conocer la verdad. Es un arma espiritual y nosotros necesitamos conocer bien cada una de esas partes. Les voy a decir por qué. Algunos creyentes, algunos de nosotros que tenemos años de conocer acerca de la armadura de Dios, hemos creído que la armadura de Dios es una cosa que yo digo en oración: en este momento yo me pongo la armadura de Dios y me visto con la armadura de Dios y creo que ya estoy vestido, pero todavía no, porque así no se pone uno la armadura de Dios. La armadura de Dios es un proceso de crecimiento y de conocimiento. Por eso hay muchas personas que han hecho ese tipo de oración y han dicho: yo me he visto con toda la armadura de Dios, y no les funciona, porque no es así. Amén. Gracias, Señor, porque estamos seguros, morando bajo la sombra del Omnipotente, Señor. Gracias. Estamos bajo tus alas, nos sentimos seguros en ti, Señor. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén.